Narrativas personales capítulo 3. Swaatmajnana igual a autoconocimiento. En sánscrito Swaatma se refiere al ser propio o uno mismo. Mientras que Jnana, pronunciado Jnana, significa conocimiento o sabiduría. El autoconocimiento consiste en mirar profundamente dentro de uno y comprender la propia naturaleza. Sí, somos un compuesto de fenómenos mentales y materiales, Nama-Rupa. Al reconocer y contemplar estos fenómenos, podremos saber quién somos realmente y cómo reaccionamos ante lo que está dentro y fuera nuestro. Para indagar en el sí mismo, comenzaremos esbozando esta idea y dejando en claro que no nos referimos al concepto de Jung, donde es visto como el centro y totalidad de la psique. Sino, lo consideraremos como la forma de expresión de una individualidad personal. La psicología occidental suele conceptualizar el yo como una entidad estable y controladora, comparable al capitán de un navío. Por el contrario, las filosofías orientales, entre ellas el budismo y el hinduismo, sostienen que el yo es una ilusión, un constructo mental, un subproducto de nuestros procesos psíquicos. Sin la intención de profundizar demasiado, aclararemos que, si bien, tanto las tradiciones hinduistas como las budistas comparten el concepto del carácter ilusorio del yo, difieren en la concepción ontológica de la naturaleza del ser y la existencia de un núcleo eterno. Mientras que para el hinduismo, Vedanta, Sivaísmo, la ilusión del ego enmascara la esencia o alma, Atman. El budismo considera fundamental el concepto de no-yo, Anatta. Lo que significa que no existe tal esencia o entidad fija y permanente. Para el budismo, el ego no oculta el alma, sino la conciencia base, llamada la Yavijnana en el budismo Mahayana o Vibhaga en el budismo Theravada. Ambos conceptos de la conciencia base apuntan a un nivel de la mente, más allá del ego y la cognición intelectual. Es un substrato mental profundo en donde se plasman y sustentan los rastros de la existencia individual. Desde esta conciencia base, emanan todas las demás capas de conciencia y permaneciendo activa durante los estados de vigilia y sueño, da continuidad al flujo mental. Las neurociencias avalan la idea budista, que la conciencia es un flujo, y no existe un yo estable. Revelando que el cerebro constantemente crea narraciones para descifrar la realidad que está percibiendo. La creación de estas narrativas provoca una identificación errónea de esa totalidad que es el sí mismo, con estas autonarrativas circunstanciales. Este ilusorio sentido de un yo concreto, a menudo se equipara con el incesante diálogo interno que narra el mundo, determina las creencias y hace juicios, moldea los recuerdos y hace proyecciones de lo que podría suceder en el futuro. El reconocido neurocientífico Michael Gazzaniga, quien sentó bases para comprender el cerebro como un sistema integrado, compuesto de redes especializadas, descubrió que cada hemisferio tiene capacidades cognitivas diferentes. Exhibió que, en la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es dominante en el lenguaje, mientras que el derecho hace lo propio con la percepción. Esto no significa que cada hemisferio funcione de forma aislada, sino que tienden a especializarse en ciertas tareas. Gazzaniga propuso la idea de un intérprete en el hemisferio izquierdo, que racionaliza la información generada en ambos lados del cerebro para dar sentido de unidad. Argumentando que no existe un centro neural del yo, afirmó que ciertas áreas del lóbulo parietal posterior integran información de los diferentes módulos cerebrales para generar una narrativa personal coherente. Los módulos cerebrales son sustratos neuronales especializados en resolver un tipo particular de procesamiento, por ejemplo, el habla, la vista, las relaciones sociales, etc. Es decir que nuestra idea del yo y aquello que nos ocurre, es una interpretación que intenta dar sentido y racionalizar los distintos procesos que acontecen y son captados en nuestra mente. Todo lo que percibimos en nuestra conciencia está siendo narrado por un área de nuestra psique, lo que provoca que vivamos la mayor parte de nuestras vidas bajo la edición de este intérprete,
sin siquiera conocerlo o cuestionar su interpretación de la realidad. Es preciso aclarar que el intérprete es una metáfora de un proceso, y según la teoría de la conciencia integrada postulada por Tononi y Koch, la idea de un intérprete fijo, ubicado en el hemisferio izquierdo, es demasiado simplista y estática. En su lugar, proponen la teoría de la información integrada, con agrupamientos más flexibles y cambiantes de neuronas subyacentes a la conciencia. Pero, más allá de las críticas, ambas teorías enfatizan una visión integradora de la conciencia y rechazan la idea de un centro neural único de la conciencia, o un yo fijo. El intérprete de Gazzaniga o la reentrada de conciencia de Tony Koch serían los encargados de unificar la información de contenidos sensoriales, motores y emotivos, en una trama argumental, que nos daría esa idea de un yo concreto. Esta ilusión del yo es tan efectiva, que es difícil entenderla y cuestionarla. Pero veamos el caso del dolor fantasma. El dolor fantasma se presenta cuando una persona ha sufrido la amputación de una de las extremidades, pero siente dolor como si aún estuviera presente. Esto se produce porque la aferencia nerviosa se mantiene activa. Es decir, para una parte del psiquismo, ese miembro todavía continúa allí y al no percibir sensibilidad, genera una información incorrecta. En la percepción objetiva, la persona sabe que ya no posee esa extremidad, pero en su percepción subjetiva todavía la siente allí y siente dolor. Con este caso se hace más fácil entender que esa idea de un yo concreto y estable no es real, sino, tan solo, la autopercepción integrada de lo que acontece en nuestra conciencia. Y esta integración se da por medio de una narración autorreferencial y autobiográfica, que nos brinda el sentido de identidad, unidad y continuidad en el tiempo. Extracto de las principales ideas del capítulo 3. En sánscrito Swatma se refiere al ser propio o uno mismo. El autoconocimiento consiste en mirar profundamente dentro de uno y comprender la propia naturaleza. Sí, somos un compuesto de fenómenos mentales y materiales, Nāma Rūpa. Al reconocer y contemplar estos fenómenos, podremos saber quién somos realmente y cómo reaccionamos ante lo que está dentro y fuera nuestro. La psicología occidental conceptualiza el yo como una entidad estable y controladora, comparable al capitán de un navío. Por el contrario, las filosofías orientales, entre ellas el budismo y el hinduismo, sostienen que el yo es una ilusión, un constructo mental, un subproducto de nuestros procesos psíquicos. Las neurociencias avalan la idea budista, que la conciencia es un flujo, y no existe un yo estable. El cerebro constantemente crea narraciones para descifrar la realidad que está percibiendo. La creación de estas narrativas provoca una identificación errónea de esa totalidad que es el sí mismo, con estas autonarrativas circunstanciales. Gazzaniga propuso la idea de un intérprete en el hemisferio izquierdo, que racionaliza la información generada en ambos lados del cerebro, para dar sentido de unidad. Argumentando que no existe un centro neural del yo. El intérprete es una metáfora de un proceso, y según la teoría de la conciencia integrada postulada por Tononi y Koch, la idea de un intérprete fijo, ubicado en el hemisferio izquierdo, es demasiado simplista y estática. Proponen la teoría de la información integrada, con agrupamientos más flexibles y cambiantes de neuronas subyacentes a la conciencia. El intérprete de Gazzaniga o la reentrada de conciencia de Tony Koch serían los encargados de unificar la información de contenidos sensoriales, motores y emotivos, en una trama argumental, que nos daría esa idea de un yo concreto. Un yo concreto y estable no es real, sino, tan solo, la autopercepción integrada de lo que acontece en nuestra conciencia. Sukamarga. El sendero del bienestar.